Buenos días, jóvenes. Buenos ¿Se ve? días, licenciado. ¿Se ve Sí, bien? licenciado. Ah, ya, perfecto, gracias. Muy bien, jóvenes, muy buenos días. Nuevamente vamos a dar inicio a nuestra clase virtual en vista de situaciones de reuniones en la carrera. A veces no es conveniente que perdamos tiempo porque, no sé, vienen feriados y otros acontecimientos. Mejor que estemos, inclusive adelanto un capítulo más por si alguna situación. Bien, de todas maneras, vamos a ingresar a ver lo que es la OMA, Organización Mundial de Aduanas. Esta Organización Mundial de Aduanas ha sido creado justamente bajo el primer organismo que han creado a nivel mundial, el Consejo de Cooperación Aduanera. Este Consejo de Cooperación Aduanera ha sido creado en 1950, donde se ha ido creando también el primer convenio internacional sobre simplificación y armonización de regímenes aduaneros. Vuelvo a reiterar, el Consejo de Cooperación Aduanera, así se llamaba cuando se creó la OMA. Y este Consejo de Cooperación Aduanera se creó en 1950. Este mismo Consejo de Cooperación Aduanera ha creado el primer convenio internacional sobre simplificación y armonización de regímenes aduaneros. En este convenio internacional están todos los regímenes aduaneros que vamos a ver más adelante. Me refiero al régimen de importación, régimen de exportación, régimen de admisión temporal para exportación de mercancías, el régimen de admisión de mercancía con exoneración de tributos aduaneros. Eso quiere decir de que se va a exportar o se va a importar, pero no pagan tributos aduaneros. ¿Qué organismos son los que gozan de este privilegio? Genéricamente nos tipifica el artículo 28 de la Ley de Aduanas. En ahí nos indica qué instituciones puedan importar, pero no pueden revender y no pagarían tributos aduaneros. Nos cita, por ejemplo, los acuerdos de integración económica. No sé si está grabando su compañera de curso. Los acuerdos de integración económica organismos internacionales, cuerpo diplomático, ONGs y donaciones. Por supuesto, por ejemplo, últimamente hemos tenido problemas con las lluvias, donde muchas casas se llevó el agua, y para ello países amigos nos donan materiales como ser medicamentos, vituallas, todo ello. Como nos están donando, no podemos hacer que ellos paguen tributos, ¿no?, de ingreso en nuestro país. Entonces también están exonerados de los tributos aduaneros. Las donaciones. Las ONGs son aquellos organismos o instituciones donde pueden realizar proyectos para nuestro país. Generalmente organizaciones no gubernamentales pueden importar maquinaria, equipos para, digamos, para la agricultura. Entonces, si están trayendo esos equipos a nuestro país, tampoco podemos hacerle pagar tributos aduaneros, ¿verdad? Los organismos internacionales, aquí estamos viendo la OMA, tienen sus oficinas acá en Bolivia,
se encuentran también en Santa Cruz con la filial. Igual ellos nos asesoran en el aspecto de aduanas. Entonces vienen expertos a dar cursos, a actualizar nuestro sistema y la modernización de las aduanas. Tampoco podemos hacerles pagar a los expositores todo el material que pueden traer. La OMC lo propio, el Fondo Monetario Internacional tampoco. Entonces, organismos internacionales. Acuerdos de integración económica. ¿Por qué pueden importar y no pagar tributos? Los acuerdos tenemos, por ejemplo, la CAN, Comunidad Andina de Naciones, que también tiene oficinas acá. Ellos son los que también tenemos acuerdos de integración económica para la integración y reducción de aranceles. Entonces, como verán, el cuerpo diplomático también son representaciones, delegaciones que están de países amigos del exterior que tienen sus oficinas acá y tampoco pueden pagar por lo que van a importar. Por supuesto que es para uso y consumo, no para reventa. Entonces, cuando se tienen las embajadas, consulados acá en Bolivia, pueden ellos traer, pero no con fines comerciales ni de reventa. Acuerdos de integración económica, ¿no? Hemos dicho la CAN, Mercosur, ALADI, ellos también están exentos del pago. Y además decíamos que esta Organización Mundial de Aduanas, en su creación de inicio, se creó como el Consejo de Cooperación Aduanera. Entonces, ahí en ese convenio internacional es donde se establecen todos los regímenes. Tránsito aduanero, regímenes aduaneros, zonas francas, agentes despachantes. Es decir, es la norma central, es la columna vertebral del comercio internacional. Todos los países miembros han elaborado sus legislaciones en base a este convenio internacional sobre simplificación y armonización de regímenes aduaneros. En base a estas normas se han creado. Es por eso que les decía, es muy parecido a las legislaciones de países vecinos. Es decir, el ejemplo del Perú, por ejemplo, en el despacho aduanero, en el sorteo aleatorio, se debe tener 3 canales: el rojo, el amarillo y el verde, muy similar que nuestra bandera. En cambio del Perú es rojo, naranja y verde. Entonces hay leves modificaciones en cuanto a las normas, son muy parecidas todos los países. ¿Por qué? Porque han redactado en función a este convenio internacional. Es decir, han llegado a adecuar su legislación. Entonces, veamos un poco más a fondo cuáles son las bondades que nos brinda la OMA. Con esta breve introducción, entramos. Perdón, si me permite un segundito.
Bien, jóvenes, continuamos. Disculpen la demora. Estuve bastante delicado de salud el día domingo. Tuve 2 días en cama, un resfrío tremendo. Apenas ayer subí mi primera salida. Bien, continuamos entonces con este organismo mundial de aduanas. Nos dice, es la única organización intergubernamental que se ocupa exclusivamente de los asuntos aduaneros. Propiamente tiene esa función de poder coadyuvar con lo que es las administraciones de aduana. Las administraciones de aduana son regulados, controlados y, por qué no decir, también son orientados por este organismo internacional. Entonces, por lo tanto, tiene la tuición de poder mejorar en cuanto a tecnología especialmente. Antes, las aduanas, cuando operativizaban, registraban las pólizas de importación, se llamaban de entonces, registraban unos libros tremendos, más o menos, cada hoja tenía como 1 metro de ancho, ¿no? Ahí había que registrar todos los datos de la póliza de importación manualmente. Entonces, era bastante la demora y bastante despachos existía. Cada agencia subía por lo menos con 10, 20 despachos. Imagínense, 80 agentes despachantes, era altísimo. Eso han ido asesorando la OMA. Después ya nos impuso lo que era el SIDUNEA, un sistema informático donde ya se implementaba para poder hacer ya a través de las computadoras. Ese sistema nos ha ayudado bastante. Y hoy en día ha cambiado también ese sistema a SIDUNEA, ahora se llama SUMA. Sistema Único de Modernización Aduanera. Entonces, cada vez vamos simplificando las tareas, porque uno de los principios de la OMC es facilitar el comercio. Entonces, es por ello que la OMA con la OMC siempre coordinan, ¿no? Tratan de facilitarnos el comercio, de que sea más rápido, más ágil en sus operaciones. La declaración de la misión de la OMA. ¿Cuál es la misión de la OMA? Reforzar la eficacia y la rentabilidad de las administraciones aduaneras. Reforzar la eficacia y la rentabilidad de las administraciones aduaneras, quiere decir en cuanto a las recaudaciones. Las aduanas propiamente tienen la función de poder controlar el ingreso y salida de mercancías fiscalizar exports, realizar una fiscalización export, quiere decir que una vez que la mercancía ingresó a la aduana, ha pagado tributos, se ha procedido a la extracción de la mercancía, igual siguen siendo responsables la agencia despachante como el importador. No los libera de responsabilidad. Tiene 8 años donde las agencias despachantes son responsables de estos despachos. Ellos son los que custodian los documentos soporte. Me refiero a la factura, lista de empaque, certificados, todo ello. Las agencias lo tienen custodiando por el lapso de 8 años. En esos 8 años, la aduana tiene la facultad de poder fiscalizar, pedir las carpetas para su revisión, porque la aduana no confía ni en sus propios empleados. Entonces la aduana fiscaliza. Una vez que ha salido la mercancía, 8 años tiene la aduana para seguir revisando. Digamos, se ha importado arroz. Ese arroz ha salido de la aduana y ya nos hemos comido, como decimos vulgarmente, ya no existe, pero igual
son responsables por el lapso de 8 años. Nuevamente ingresa a fiscalizar los documentos. Y la tercera función, la primera función, hemos dicho, controla el ingreso y salida de las mercancías. La segunda, la fiscalización ex post. La tercera es la recaudación. La aduana es netamente una institución recaudadora. Recauda tributos aduaneros para el Estado. Y Bolivia, como es un país no industrializado, generalmente esos ingresos ayudan bastante al Tesoro General del Estado. Ayudan bastante. También se aplica la reglamentación comercial. Genéricamente coadyuva con la OMC. Ellos dan los parámetros y quienes las adecuan y aplican es la OMA para todos los países miembros de este organismo internacional. Proteger a la sociedad, lo que se refiere es que traten de no ingresar mercancías vía contrabando. No solamente pueden facilitar el costo de la mercancía, que sería mucho más bajo con el contrabando, sino también la calidad del producto. Como es de contrabando, nadie controla ni el país de origen ni el país de destino, entra por contrabando. Entonces siempre trata de proteger a la sociedad. Recaudar los ingresos fiscales. Recaudar tributos aduaneros para el Estado. Por eso nos dice recaudar los ingresos fiscales. Y lo que fomenta la prosperidad económica y el desarrollo social. Si van a ingresar legalmente a nuestro país, se va a incrementar los tributos aduaneros, por tanto el Estado se ha de beneficiar. Y el desarrollo social es que la gente, los habitantes, técnicamente a los habitantes se los conoce como residentes, porque residen, viven en los países. Entonces hay un desarrollo social, hay mayor participación de las empresas, hay trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ropa usada? Está entrando ropa usada. ¿Qué pasa con nuestra industria? Se han ido cerrando, ¿no? Generalmente. Las micros, pequeñas empresas, y por qué no decir las grandes industrias de textiles. Ametex, por ejemplo, que era antes la primera industria textil que exportábamos a Estados Unidos. Realmente prendas de vestir de primera calidad, de primera calidad. Algodón casi 99%, entonces es un textil de que realmente ayuda bastante, especialmente en lugares donde hay bastante humedad, absorbe. En cambio, las cosas sintéticas hace uno que transpire. Y muy buenos. Por eso siempre se dice, en marketing han debido llevar, de que se debe hacer la diferenciación de los países. Hay que diversificar los países donde exportamos. Primer error garrafal del Estado, como decíamos siempre, el Estado es un mal administrador. Solamente tenía el mercado de Estados Unidos. Ellos nos compraban en ingentes cantidades. Solamente su mercado de exportación era hacia Estados Unidos. Pero cuando ingresó el gobierno de Evo, se peleó con Estados Unidos porque siempre, ¿no?, es su contrincante. Por lo tanto, expulsó a las Naciones Unidas y nos cortaron la exportación a Estados Unidos. Ya no exportábamos. Entonces, ¿qué pasó con la empresa? No tenía dónde exportar sus productos. Y entró en quiebra, ¿verdad? Y es obligación del Estado fomentar las industrias. Buscarles mercado. Pero el gobierno no hizo nada para poder buscar otros mercados.
esperó que esta empresa entre en quiebra y el Estado se lo compró a Metex. Claro, los genios del gobierno de entonces, del MAS, han dicho, no importa, vamos a exportar a Venezuela. Como Venezuela tiene la misma ideología socialista, perfecto, han ido exportando a Venezuela. Y el gobierno de Venezuela les dijo, bueno, ustedes saben que estamos con un problema económico financiero, vamos a ir pagándole poco a poco. Se han endeudado hasta el cuello y no nos han pagado. Y no salieron con que el gobierno de Chávez le daba montos de dinero a Evo para que reparta las alcaldías. No sé si se acuerdan ustedes, iba a cada alcaldía y les daba cheques para la comunidad. Entonces esa plata había ido sumando y nos dijo el gobierno de Venezuela, bueno, se les ha dado tanto, les debemos tanto, por lo tanto estamos en cero. Pero ese dinero no ha entrado al tesoro. Ha sido una cosa personal, ideológica. Entonces, de esa manera, ellos también han entrado en quiebra, los de Ametex. Y hasta el día de hoy que ha desaparecido, ¿no? Ya no hay esa empresa. Si hubiesen tenido la mentalidad y la idea de poder diversificar los países, los mercados, bien se cerraba Estados Unidos, podíamos exportar a Europa o Norteamérica, otras empresas. Entonces, como quien dice, se cierra una puerta, pero se abren otras. Pero como solamente teníamos una puerta, se cerró la puerta, pues se cerró todo, ¿no? Y ahora ha desaparecido esa empresa. Esa es la ideología del socialismo. Hacer desaparecer a la industria, al capital privado. ¿Por qué? Porque el Estado quiere manejar todo. Porque el Estado quieren que dependamos del Estado absolutamente todo. Entonces es más fácil manipularnos porque ellos nos dan todo para su gobierno. No es fácil manipularnos. Es así que hemos perdido una industria de primera línea. Ante todo, prendas de vestir de primera calidad. Nada que envidiar a otras industrias del exterior. ¿Cuál es el objetivo de la OMA? Garantizar el mayor grado posible de armonía y uniformidad de los sistemas aduaneros. Garantizar el mayor grado posible de armonía y uniformidad de los sistemas aduaneros. Uniformidad. Que todos los países miembros de este organismo se trate de armonizar y uniformar, por decir nosotros con Argentina, Chile, Perú, que nuestros sistemas aduaneros sean los mismos. Entonces, de alguna manera se va unificando. No van a tener otros sistemas. Los del Perú tienen el mismo sistema Suma, claro, con otro nombre. Brasil, Argentina, le cambian de nombre, pero el sistema informático es uno solo. Entonces, ese es su objetivo de la OMA, de tratar de uniformizar los sistemas aduaneros. Bases históricas. En 1947 al 48 también se creó el GATT, ¿verdad? El GATT planteó diversas cuestiones acerca de los regímenes aduaneros.
13 países europeos establecieron un grupo de estudios para examinar los temas aduaneros y esto llevó a la decisión de crear un organismo internacional aduanero. El GATT hoy en día se llama OMC, ¿verdad? Entonces ellos ya también coadyuvaban con este organismo. En 1950 se firmó en Bruselas el convenio de creación de un Consejo de Cooperación Aduanera, lo que acabo de mencionarles. 1952, el convenio de la CCA entró en vigor el 4 de noviembre de 1952. En 1953, la sesión inaugural del Consejo de Cooperación Aduanera se celebró el 26 de enero de 1953 y asistieron 17 miembros fundadores. En 1994, el Consejo de Cooperación Aduanera adoptó el nombre de Trabajo Informal de Organización Mundial de Aduanas para que reflejara mejor la procedencia mundial de sus miembros. Entonces, este Consejo de Cooperación Aduanera, a finales de 1994, deja de funcionar y el 1 de enero empieza a establecer bajo el nombre de OMA, Organización Mundial de Aduanas. Entonces, deja de ser Consejo de Cooperación Aduanera para convertirse en OMA. Para conmemorar las sesiones inaugurales del Consejo de la OMA, celebradas el 26 de enero de 1953, el 26 de enero de cada año la OMA y las administraciones de aduanas de todo el mundo celebran el Día Internacional de Aduanas. El 26 de enero, entonces, el aniversario de todas las administraciones aduaneras en base a lo que es la OMA. La OMA se ha creado el 26 de enero de 1953 para conmemorar las sesiones inaugurales. El 26 de enero de cada año la OMA y las administraciones de aduanas de todo el mundo celebran el Día Internacional de Aduanas. El tema de 2011 es el conocimiento catálisis para la excelencia aduanera. Es decir, conocimiento hace mucho que se expanda porque cada día crean nuevos productos y eso se va insertando en los aranceles aduaneros. Vamos a ver físicamente cómo está estructurado el arancel aduanero de importaciones de nuestro país, por ejemplo. Cada producto está con su partida arancelaria. Cada producto. Entonces, imaginan de trasladar todo el universo arancelario, decimos, todo lo que nos rodea, libros, computadoras, muebles, telas, celulares, papel, cerámica, madera, todo está descrito en el arancel aduanero de importaciones, bajo un código que se llama partida arancelaria. Y en ahí nos dice cuánto debemos pagar de gravamen arancelario. Entonces, en ese arancel son más de 400 hojas, están todos los productos, todo, hasta el aire que respiramos. Las aeronaves, inclusive, también están registrados en el arancel aduanero. Desde un alfiler, todo, hasta el aire que respiramos. Por eso se dice el universo arancelario. Una organización de alcance mundial, realmente en todo el mundo. Perdón, jóvenes, un segundito, me llama el director de aduanas, el director de carrera.
Santos, buen día. Aquí estamos. Sí, voy a estar a las 11. Los chicos habían sabido del comunicado y me pidieron que pasara clases virtuales, porque no iban a ir para esa materia después suspender. En este momento estoy pasando clases con los estudiantes del cuarto A hasta las 10:30. Así pues, la encargada de curso. Sí, en este momento estoy pasando sobre lo que es la OMA. Ahorita ellos están escuchando lo que estamos conversando. Sí, dime eso. ¿Cómo así? Sí, pues realmente. Sí, están escuchando. Ah, sí. A las 11, ¿no? ¿Están escuchando? ¿Qué? Sí, las voy a... Ahorita, un segundito. Bien, jóvenes, continuaremos. ¿Están viendo las diapositivas? Hola, Sí, hola. licenciado. Ah, ya, gracias. Alguien ha ido a chismear. Es lo malo del curso. Siempre hay una oveja negra que dicen que estamos pasando clases. Deberías pedir permiso, pero estoy pasando este momento. Te están escuchando los estudiantes. Le digo. Siempre hay uno, ¿no?, que nos delata. Ese espía tienen que liquidarlo del quinto piso. ¿Quién iría a decirle al licen? Me llamó. Bueno, no estamos haciendo nada de malo, estamos avanzando lo propio con diapositivas, ¿no? Voy a tener que entrar nomás a ocupar un cargo dentro de las comisiones de la carrera.
Así dejan de molestar. Bien, jóvenes, una organización de alcance mundial se considera así a la OMA. 177 países miembros, dividido en 6 regiones que representan un 98% del comercio internacional. Como ustedes pueden ver, de color rojo son países europeos. Amarillo, Sudamérica y Norteamérica, excepto Canadá. Verde, Asia, Pacífico, todo el Asia. El marrón es África Oriental y Austral. Muy poco poder importamos de África. Celeste, África del Norte, cercano y Medio Oriente. También tenemos muy poca importación de esos países. El rosado es África Occidental y Central. Ahí, por ejemplo, también están países que no tenemos tanta relación comercial. Con Europa sí realmente es buena extensión y también las Américas, ¿no? De América del Norte y del Sur. Son regiones de donde más tenemos fluidez comercial y que también administra la Organización Mundial de Aduanas. Más la Unión Europea, la cual desde julio del 2007 posee derechos similares a los de un miembro de la OMA para los asuntos que son de su competencia como medida provisional. Entonces, ellos son casi, podríamos decir, países mucho más industrializados, como también del Asia. Y, bueno, también el sector amarillo de las Américas, ¿no? Sudamérica. Tenemos gran confluencia económica porque son países limítrofes también, entonces nos facilita el comercio entre países limítrofes. Contribuciones se calculan en base a una fórmula. Es decir, cada país tiene que dar una cuota, podríamos llamar así, para que este organismo se mantenga. Las contribuciones varían entre 0.157% y 23%. Entonces, hay porcentajes que se les asigna a estos países. Más del 50% del presupuesto pagado por 5 miembros. Solamente 5 miembros van cubriendo, podríamos decir. Son los países más industrializados los que ponen, ¿no? Los de Europa generalmente. 131 miembros pagan la cuota mínima de 0.15%. 131 miembros. Contribuciones voluntarias de miembros. Son más países industrializados los que dan, aparte de su cuota que deben pagar, dan otras contribuciones. Estructura del gobierno. El Consejo de la OMA aporta seguimiento y dirección estratégica a la organización. El Consejo es la cabeza, podemos decir, de la Organización Mundial de Aduanas. ¿Quién tiene, podemos decir, la dirección estratégica de la organización? Es la cúpula la que maneja. Es un órgano mayor de adopción de decisiones. Tienen reuniones anuales. Reúne a los directores generales de aduana. Este consejo de la OMA reúne a todos los directores, presidentes de aduana. La mayoría de los países no son presidentes ejecutivos de la aduana nacional. En nuestro país nomás a todo le ponen ejecutivo, ¿no? El ejecutivo de la central de choferes, el ejecutivo de los fabriles. Entonces, el término no es colocar en cualquier grupo.
tienen que tener cierta relevancia dentro de, por ejemplo, de organismos internacionales, ¿no? De gente bastante capacitada. El presidente es la señora Joseph Fairley de Irlanda. El comité financiero, asesoramiento financiero en el aspecto económico, puede también a nosotros, ¿cómo llaman este término? Nos podría asesorar en el aspecto financiero referente a los tributos aduaneros, si podríamos subir la tasa de las alícuotas o rebajar. Esto siempre en reuniones bilaterales, tanto la OMA con nuestro país. Por supuesto que hay que ver el aspecto económico financiero, ¿no? Comisión de Política General. Esta comisión estudia, analiza las políticas de Estado generalmente. Cada gobierno que tiene, ¿cuál es su política de Estado? Bueno, lamentablemente en nuestro país, cada presidente que entra con su partido tiene sus propias políticas de Estado. No tenemos la unificación de una política de Estado donde todos los gobiernos que entren deben basarse en ella. Por ejemplo, Chile tiene sus políticas de Estado bien establecidas. Donde, por ejemplo, una de las políticas es que los partidos políticos no pueden infiltrarse en las Fuerzas Armadas de ese país, netamente militares. No pueden meterse en aspectos políticos, sino basarse en lo que es la constitución política del Estado de su país. En cambio aquí, ¿qué pasa en Bolivia? El ejército es el primero que está en función del gobierno, la policía. Otra política de Estado que tiene es la de no otorgar mar a Bolivia entre cualquier gobierno con diferente ideología. No nos tienen que dar. Entonces, con cualquier gobierno que entre con esa ideología, con cualquier ideología, una política de Estado es no darnos más. ¿Qué ha pasado con la presidenta de Chile? Ahorita se me fue el nombre de esta señora. Evo era del mismo partido, la misma ideología socialista, y ella también, Michelle Bachelet, si no me equivoco. Y le ha dicho tajantemente, yo tengo políticas de Estado, no podemos negociar, menos hablar del mar. Así tajante, así. Entonces, estaba en función del gobierno, claro, las han ido desviando, y el mismo Piñera igual le dijo tácitamente, no hay nada que hablar sobre el mar. Creo que falleció hace un par de días, ¿no? El presidente Piñera de Chile. Creo que ahogado en su propio helicóptero. Entonces, son políticas de Estado que tiene cada país y las respeta presidente que se postule y ejerce el cargo de presidente, las respetan esas políticas de Estado. Entonces, también en este caso, el Consejo de la OMA, su Comisión de Política General, también analiza esos problemas y toma muy en cuenta para tomar determinaciones. También en la parte inferior tiene el comité auditor, es decir, al indicar auditor quiere decir que siempre realiza una auditoría de gestión. ¿Cómo le está yendo en cuanto a su aspecto financiero? En nuestro país, por ejemplo, ¿cuánto de recaudaciones ha tenido? ¿Cuál es el problema que ha tenido? ¿Con qué países no ha podido transar o no ha cumplido los acuerdos de integración? Todo ello
Es por eso que en la aduana, cuando vienen de países miembros como la CAN, del Ecuador importamos, no pagamos tributos, es arancel cero. Entonces, eso también se liquida como si se hubiese pagado tributos, pero eso solamente sirve para fines estadísticos. Acuerdos de integración, tantos millones de dólares. Entonces, eso van analizando, van realizando una auditoría para controlar. Los órganos de trabajo de la OMA, sí, es bastante extenso. Tenemos el Consejo a la cabeza, el Comité Financiero, lo que acabamos de ver, el Comité de Fortalecimiento de Capacidades, informa a la Comisión de Política General, el Comité Auditor, Grupo Consultivo del Sector, Grupo de Trabajo, SAPE, su Comité de Ética también hacen informes a la Comisión de Política General. El Comité Técnico Permanente, el Comité del Sistema Armonizado, esto se refiere a los aranceles que hablábamos hace un momento, modifica, actualiza los aranceles bajo el sistema armonizado, por eso se llama sistema armonizado. Todos los países miembros de la OMA es donde utilizan casi el mismo arancel, muy a pesar que existen tres tipos de aranceles a nivel mundial, los más establecidos. En Bolivia y en Sudamérica más se utiliza el NANDINA, nomenclatura arancelaria andina. También se tiene el Comité de la Lucha contra el Fraude, más se refiere qué medidas van a considerar para el contrabando, por ejemplo, ¿no? La subfacturación, todo esto se informa al Consejo acerca de su labor. Comité Técnico de Valoración de Aduanas. Este comité técnico tiene la función de poder valorizar las mercancías. ¿A qué me refiero? Propiamente y últimamente, muchos están subfacturando las facturas, es decir, están bajando de valor. En ese caso, cuando hay subfacturación, por ejemplo, todavía yo tuve la oportunidad de conocer las facturas originales de China. Las facturas originales procedentes de China es en tamaño oficio y en papel cebolla más o menos, medio transparente, como el papel seda. Y en la parte media inferior tiene su sello como un sello rojo. Esa es la factura original. Certificados de origen igual vienen en ese tipo de papel. Es un papel especial que ellos tienen de seguridad. Pero si vemos hoy en día, realmente esos papeles pues ya no existen. Todo es en tamaño oficio, le ponen unas letras chinas, hasta en el formato inclusive es diferente. Entonces uno se da cuenta fácilmente. Por eso tengo la facilidad, digamos, gracias por mi experiencia. Cuando me entregan un juego de documentos, digo, esto es su facturado, falsificado, este otro, este otro. ¿Por qué? Porque la práctica me ha enseñado a conocer este tipo de documentos. Entonces, en ese caso, cuando se encuentra un documento subfacturado, hay que revalorizar. Si en el mercado está en $10 y estos han bajado a $3, hay que volver a subir a $10. La valorización en aduanas. Hay 6 métodos, a ver si nos alcanza para ver. 6 métodos. También hay el Comité Técnico de Normas de Origen. En estas normas de origen se emite un certificado de origen que nos permite determinar
el origen y la procedencia de las mercancías, que nos sirve para exonerar tributos. Si nosotros importamos de Ecuador, que es miembro de la CAN, nos tienen que presentar el certificado de origen. Ese documento nos faculta poder exonerar con arancel cero, siempre y cuando diga en la parte central, normas 3, diga decisión 416, inciso B, numeral 8, y regla número tal. Esa es la norma que nos está diciendo de que debemos exonerar. Si tiene un certificado de origen y no tiene en normas 3 en ese recuadro, esta nota igualito tiene que pagar sus tributos aduaneros. Por eso les había pedido los documentos, creo que ya tienen algunos estudiantes que han conseguido, estaban llamando y vamos a ir conociendo los documentos también. Y sobre ellos también existe el subcomité científico, subcomité de revisión del sistema armonizado del arancel, grupo de trabajo, equipo de gestión del CEN. Esto más se refiere al sistema informático, grupo de trabajo sobre el fraude comercial. ¿Cómo realizan los fraudes comerciales? A ver, un fraude comercial, ¿cómo se hacía en frontera? Por decir, hoy un comerciante ingresaba 100 cartones conteniendo televisores. Pero este comerciante ya había introducido como 300 televisores vía contrabando al pueblo de Charaña. En las noches, en esas bicicletas tipo carritos. Entonces, ¿qué hacía este comerciante? Nacionalizaba 100 cartones, pagaba sus tributos, el valor todo normal, un despacho normal, 100% normal. Entonces lo traía a La Paz y siempre hay grupos de control, los de, se llaman UCA, Unidad de Control Aduanero, que está constituido por miembros del ejército y la policía. Ellos durante el camino, en el trayecto, en la carretera, encontraban, hacían parar el camión y revisaban. ¿Cuántos cartones son? 100. Eso decía la declaración de mercancías. ¿Qué contiene? Televisores. Perfecto, pasen. Todo estaba en orden. Estos señores generalmente partían en la madrugada. Llegaban a Viacha, descargaban y volvía el camión y cargaban el de contrabando que ya había ingresado al pueblo de Charaña. Otros 100 cartones. Traía, ya no entraba a la aduana. Ya estaban trayendo el que ingresó vía contrabando. Nuevamente les pescó UCA y igual revisaba. ¿Cuántos cartones son? 100. ¿Qué contiene? Televisores. Habían 2, 3, 5 cartones. Sí, son televisores, por decir, de 20 pulgadas. Ya, pase. Y en la noche volvían a venir para llevar otros 100. Es decir, con un despacho de 100 cartones legalmente, hacían pasar otros 200 televisores de contrabando que ingresaron. Es lo que llaman el rebote, ¿no? Entonces, hay muchas formas delincuenciales en que utilizan para diferentes productos. Entonces, este grupo de trabajo sobre el fraude comercial está analizando, revisando. Por eso hoy en día, por ejemplo, ahora ingresan televisores, hay que anotar el número de serial de cada televisor. Es moroso, pero hay que hacerlo. El número de serie. Entonces, el próximo que entra otro 100, revisan la serie y ya no coincide, ¿no? Entonces, de esa manera están
tratando de hacer mayores controles. También tenemos el grupo contra la falsificación y la piratería. El Perú son capísimos para la piratería, ¿no? En cuanto a libros. Y China lo hace mejor con los productos. Europa saca un producto al mercado, pues excelente. Compra y lo imita. Y China a un precio, ¿por qué no decir, a la mitad del costo del producto europeo, produce y nos vende? Por eso es que tiene trabas para ingresar a la OMC. Mucho falsifica. Subcomité de Gestión de la Información, que se debe divulgar, no debe haber nada en secreto, todo se debe publicar, las normas. Comité de Contacto UPU-OMA. Comité de Contacto de la UPU, realmente esto se ha ido a pique, ¿no? Con esto de la tecnología. Porque ya mandamos correos electrónicos por WhatsApp. Quieres decir algo, quieres mandar, mandas. Antes todo era a través de escrito, papeles. UPU quiere decir Unión Postal Universal. Entonces, los sobres, las cartas, también han sido utilizadas de mala forma. Mandaban dentro los sobres CDs, donde estos CDs entraba todo un proyecto, por decir, a ver, para la construcción de un puente y una carretera. Todo el proyecto entraba en un CD. Y eso deberían pagar tributo, porque tiene un valor bastante alto. Este comité de fraude comercial también detectó eso. Es por eso que cuando llega un sobre y hay un CD, dice música, le hacen serigrafía de música. Pero cuando insertan ya en la computadora ya ve todo un proyecto, ¿no? Entonces ahora revisan. Pero ya no hay pues envío de cartas por correo, ¿no? Comité de Contacto de OMA, IATA. IATA es el organismo internacional que aglutina a las líneas aéreas, que significa Asociación Internacional de Transporte Aéreo. La OASI, Organización Aérea Civil, también a través de vía aéreas donde traen mercancía en este tipo de productos. El Comité de Gestión del Convenio de Kioto revisado. Bueno, van revisando continuamente, van actualizando la nomenclatura arancelaria. Comité Administrativo del Convenio Aduanero sobre Contenedores. En esos contenedores habían, ya como son cajas metálicas de 20 y 40 pies, habían hecho trasfondos en los contenedores para transportar droga, también han pescado eso y están analizando, revisando para poder no incurrir en estos fraudes. Comité Administrativo de las Partes Contratantes del Convenio ATA. Este convenio se tiene que revisar. Es lo que decíamos en la OMC. Tiene la función de que se cumplan los acuerdos. No es suscribir un convenio después sin cumplir. No, señor. Hay que cumplirlas. Ellos hacen, nos obligan a que cumplamos cualquier convenio que hayamos suscrito con algún país. La OMA tiene una red internacional que se refiere concretamente a las siguientes terminologías: comercio, transporte, la aplicación de la ley. Si tiene una ley de aduanas en Bolivia, pues hace que ellos cumplan esa ley.
Patrimonios, medio ambiente. La OMA también cuida el medio ambiente, generalmente con productos que puedan dañar la capa de ozono. También tiene estadísticas de todo el movimiento comercial de cada país. Salud, deben estar registrados los productos farmacéuticos. Caso contrario, es objeto de comiso y destrucción. Normas, desarrollo, especies en vías de desaparición. También prohíbe la exportación de especies en vías de desaparición. Actividades primordiales, creación de normas e instrumentos internacionales para facilitar el comercio transfronterizo. El sistema armonizado, Convención de Kioto y la de Arusha. También existen problemas en las fronteras. Estamos viendo en nuestros puntos fronterizos que tenemos casi con todos los países de Sudamérica, tenemos cierto tramo, no cierto, sino un extenso tramo fronterizo. Entonces ahí también toman recaudos para prohibir el ingreso de las mercancías. Uno de ellos es el contrabando hormiga del Perú, por ejemplo, por Saguadero, es lo que traen la gente del pueblo. 2 cajas cargadas están pasando el puente y eso es permisible. Sin embargo, si hay 20 personas a 2 cajas, son 40 cajas. En 3 viajes son 80, 120. Es así que evaden también el control de la aduana. ¿Por qué? Porque están permitidos que cada persona puede transportar. Pero no dice la misma persona. Entonces, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Promover la ética en las administraciones aduaneras, que no sean corruptos. Ahí, por ejemplo, juega un papel muy importante lo que tú ganas, lo que un funcionario de aduana gana. Y cuando ingresé a la aduana, yo estuve todavía como gerente técnico de una agencia despachante, quien hacía las liquidaciones de las pólizas de importación. Y yo ganaba para entonces, ganaba como casi 5,000 bolivianos. Y el sueldo normal general era algo de 800. Pero cuando entré por Naciones Unidas a la aduana, esos 5,000 se multiplicó, me pagaban 15,000. Entonces, perder un sueldo de 15,000 por hacer un negociado, además a nombre de Naciones Unidas, realmente era una muerte civil, ¿no? Si incurríamos en algún error. Pero ahora son bajos los sueldos, los salarios, entonces la persona tiene que ver, desde poner ese diferencial, porque hay un monto X, por decir, yo gasto mensualmente 4,000. Sin embargo, yo gano 2,000. ¿Qué hago con 2,000 que me falta? Tengo que ver la manera de dónde sacar esos 2,000 para cubrir mis gastos generales de la familia, ¿no? Entonces, a veces no estudian, no ven ese sistema. Hasta antes había también gente que trabajaba ad honorem, ayudantes. Entonces, de los ilícitos que hacían se les pagaba, ¿no? Recomienda la armonización y simplificación de procedimientos aduaneros. Tratar de que sea mucho más sencillo. Actividades primordiales. La seguridad y lucha contra el fraude. Estimula colaboración y cooperación entre administraciones aduaneras. Por ejemplo, la aduana de Charaña tenía conversaciones con la aduana de Bishbiri, vendíase este caso. Entonces, ambos entraban en común acuerdo. Muchas veces también, cuando estaba de administrador en Charaña, tenía que ir al lado chileno para poder concertar hasta qué hora van a dejar cruzar la frontera los camiones, para que nosotros en Bolivia podamos recepcionar en los almacenes.
porque Chile podía despachar a las 11, 1 de la madrugada, ¿no? Su excusa decía, nosotros no tenemos ningún convenio. Entonces los camiones llegan, despachamos y ellos salen. Entonces hemos llegado a establecer ciertos mecanismos de control en la cual solamente ellos podían despachar hasta las 6:30. Media hora tenían para ingresar hasta Charaña. Entonces nosotros es restriccionar a los camiones en los almacenes. A eso se refiere la colaboración y cooperación entre administraciones aduaneras, porque eso dice la OMS. Modernización y fortalecimiento de capacidades. Con sistemas informáticos realmente ha cambiado todo. Investigación. Pueden realizar por ambas partes, tanto en la parte extranjera como nacional, investigar sobre problemas. En el caso de Chile, por ejemplo, cómo ingresan los vehículos robados de Chile a Bolivia. Entonces han entrado muchos chilenos investigadores y han descubierto que los vehículos acá están. ¿Y quiénes lo tienen? Los mismos policías, ¿no? La aduana en la visión del siglo XXI. Una visión que afianza el trabajo de la OMA, adoptada por el Consejo de la OMA en junio del 2008, con el objetivo de mejorar el crecimiento y el desarrollo mediante la facilitación del comercio y la seguridad de la frontera. La seguridad en la frontera, genéricamente, y en el caso de Bolivia realmente es difícil controlar las fronteras de nuestro país, porque Bolivia está inserto en el corazón de Sudamérica. Es tan extensa la zona fronteriza que realmente es difícil de controlar. Políticas del gobierno y de la aduana nacional en comprar más vagonetas, camionetas. ¿Olvidan acaso que esas camionetas, vagonetas funcionan con aire? Se requiere combustible. Para entrar en esas camionetas se requiere caminos, se requiere personal. Realmente, si hay más inversión de dinero, mejor para ellos porque ahí meten uña, ¿no? ¿Por qué no comprar un helicóptero? Que eso serviría para cubrir una gran zona fronteriza, por ejemplo, con Chile. Es una zona bastante grande. La Pampa Colorada, tremenda. El Tripartito, tremenda. Entonces, donde esté una aeronave, se puede controlar fácilmente. Mientras estés yendo con un jeep por un lado, los otros están por el otro lado saliendo. ¿Por qué? Porque hay la cooperación tecnológica. Muchas veces tenían unos tremendos celulares que todavía recién estaba apareciendo en su país. Y además la gente del lugar. Entonces ellos tenían el control absoluto para poder hacer contrabando. Mientras tanto, con helicópteros es mucho más fácil, podían descender en cualquier lugar. En la anterior gestión del gobierno querían comprar un avión para ir departamento en departamento. Que el avión requiere una pista, pues, de antemano, primero. Bueno, ¿cuál será la ideología que tienen, no? Para mí lo más plausible es un helicóptero. Y si es posible que esté dotado de algún armamento, ¿no? Reconoce 10 elementos constitutivos para las aduanas del siglo XXI. Primero, aduanas conectadas a nivel mundial. Todo está interrelacionado. Se puede suscribir convenios con otras aduanas también. Coordinación de la gestión de las fronteras. En el caso nuestro, por ejemplo, he llegado a coordinar horarios de ingreso.
Gestión de riesgos basada en la información. Colaboración aduanas, empresas. Se les ha dado esa facilidad a las empresas importadoras que legalmente importan, no hacen fraude, entonces también se les da cierta facilidad. Tiene mayor preferencia. Vamos a ver también que se ha instalado ese mecanismo. Métodos de trabajo, procedimientos y técnicas modernas. Tecnología e instrumentos de alto rendimiento. Atribución de poderes. Cultura de servicio profesional basada en el conocimiento. Eso es lo que implementa la OMA. Cultura de servicio profesional. Deberían ser profesionales en comercio exterior y no gente empírica o que entren de otras carreras. Es lo que hablamos hace unos minutos cuando me llamó el director de carrera. En nuestra carrera hay economistas más como consejeros. Hay docentes de inglés de consejeros, ¿no? Pues el consejo deberá estar conformado por administradores, netamente. Entonces, esas cosas hay que cambiar. Tienen que tener una cultura de servicio profesional. ¿Qué podría opinar un docente de inglés sobre lo que es la administración de empresas? Realmente no coincide, ¿no? Lo propio acá, tiene que ser zapatero a tus zapatos. Es profesional en comercio internacional, puede desempeñar. Fortalecimiento de capacidades y ética. La aduana ha creado el departamento de ética para seguir procesos a sus funcionarios que no cumplan con la norma. Cuando un funcionario de aduana incurre en una falta, la aduana es la primera parte interesada de poder querellarse ante el tribunal. La aduana no te defiende. Si eres funcionario de aduana, no te defiende. Es primero que te empuja para un proceso. Composición de la Secretaría de la OMA. El Consejo elige a 5 altos funcionarios directivos. Secretario General, Kunio Mikuriya, del Japón. Secretario General Adjunto, Sergio Mujica Montes, Chile. Director de Lucha contra el Fraude y Facilitación, Gao Shangshu, China. Director de Aranceles y de Asuntos Comerciales, Favalle, de Italia. Director de Fortalecimiento de Capacidades, Eric Kiev, Sudáfrica. El equipo directivo cuenta con la colaboración de un responsable de administración y personal, funcionarios técnicos y especialistas y un personal de apoyo administrativo que representan a más de 30 nacionalidades. Pero vean, siempre están ocupando cargos, digamos, importantes, gente de China, ¿no? Ellos son los mayores comerciantes a nivel mundial. Organigrama de la Secretaría. División de la Administración y el Personal, Secretario General Adjunto, que está bajo su dependencia la Dirección de Aranceles y de Asuntos Comerciales, está la Dirección de Lucha contra el Fraude y Facilitación. Esta dirección tiene a la observancia, lucha contra el fraude y facilitación de procedimientos. Es la función que ellos deben desarrollar. Y la Dirección de Aranceles y de Asuntos Comerciales está en la nomenclatura. Como cada producto que sale, podemos decir, cada día hay que registrar en la nomenclatura arancelaria. Hay que darle una partida arancelaria. Valoración, cuando los productos se facturan, hay que volver a elevar al precio de mercado. Si un producto cuesta 10 y ellos facturan a 3, tiene que subir a 10. En lo posible suben a 15. ¿Por qué? Para que el importador no le convenga, ¿no? Si le cuesta 10 con documentos,
Le dice, señor, esto no cuesta 15, esto cuesta 10. Aquí están las facturas originales. A veces el pez cae por su boca, ¿no? Entonces, sí sacan bajo la manga el documento original para que no le suban a 15, sino le mantengan en 10, que es lo correcto y normal. Las normas de origen igual, van a ver certificados de origen, sus partes componentes. El papel de la Secretaría, ¿qué funciones cumple? Aplica las decisiones del Consejo, realiza actividades de investigación, publica material de referencia, brinda la formación a los miembros de la OMA y al sector privado, favorece las actividades de la OMA, elabora documentos y publicaciones, organiza eventos y exposiciones, apoya a todos los órganos de trabajo. Son las funciones que cumple la Secretaría de la OMA. La OMA, algunos hechos en breve. Generalmente, este organismo internacional está transcrito en dos lenguas oficiales, el inglés y el francés. La sede está en Bruselas, Bélgica. Es una ficha técnica, ¿no? Presupuesto 2010-2011, 15.9 millones de euros utilizan para gastos de su personal de la OMA. Tradición democrática. El primer país, un país es igual a un voto. Uso cada vez mayor del árabe, español, nosotros de Sudamérica, portugués y ruso como lenguas de trabajo. Bien, esa sería la presentación en cuanto a las características de la OMA. Preguntas, jóvenes. Son los puntos más relevantes en cuanto a lo que es este organismo internacional. Preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas, jóvenes? De mi parte, licenciado, no hay nada. Ya. Les voy a mandar también mi texto que he ido resumiendo para que puedan leer, igual que la OMC. Tenía aquí otras diapositivas también de lo que son los organismos y relaciones internacionales. Es decir, de alguna manera, estos organismos internacionales también coadyuvan con estos organismos como es la OMC, como es la OMA, el Fondo Monetario. ¿Están viendo estas diapositivas? Sí, licenciado. Ya. Estos organismos internacionales también tienen como función de poder regular las relaciones comerciales entre países. En este caso tenemos el problema de Ucrania con Rusia. La Organización de Naciones Unidas es la que está regulando. Y también la OMA y OMC. ¿Por qué? Porque hay un intercambio comercial entre estos dos países y eso se ha ido cortando. Entonces, estos organismos internacionales coadyuvan también en cuanto a estas relaciones comerciales. A ver, deberían ser 17 positivas. Vamos a ver a grosso modo.
A principios del siglo XIX, dice, existió el Congreso de Viena de 1825, donde se crean estos acuerdos comerciales. La Unión Postal Universal UPO se crea en 1874. La Conferencia de La Haya en 1899 a 1907. Las Cartas de las Naciones Unidas, donde regula también las relaciones entre países, que también debemos cumplirlas, porque son organismos internacionales que estamos afiliados a estos organismos. La estructura general de los organismos internacionales, vean acá, a nivel universal. A lo que me refiero es la globalización e intercambio de mercancías a nivel mundial. Quiérase o no, estos organismos internacionales coadyuvan con el comercio hacia todos los países, y cuando hay discrepancias como Ucrania y Rusia, también requieren del intercambio. Entonces ellos están intercediendo para que exista una normal relación entre países, para que exista nuevamente el flujo comercial. Cuando hablamos de la estructura general de los organismos, estamos hablando, siempre vamos a hablar del aspecto económico, ideológico. Hay diferentes países con diferente ideología. Geopolítico, donde nos encontramos y realmente estamos en la capacidad de poder desarrollar nuestra economía. Chile nos cierra las puertas de Arica cuando quiere, nos colabora, hacen paros, hacen bloqueos, no podemos sacar nuestros productos de exportación, también de importación lo tienen almacenados, nos cobran más sobre almacenaje. Científico y tecnológico, ¿no? El cambio del sistema informático. Chile siempre ha sido un país que no lo quieren mucho en muchos países, a Chile, menos de Sudamérica. Siempre ha sido el país más conflictivo. Chile es el que ha ayudado a Inglaterra, ¿no?, a invadir la isla de, se me deja ahorita, en la Argentina. Ellos han cedido su territorio para que puedan descargar material bélico y a sus tropas de las Islas Malvinas, ¿no? Siempre ha sido conflictivo. Con Chile tenemos el Tratado de 1904, donde todas las mercancías que ingresen vía Arica no se debe pagar un solo centavo. Pero ¿qué han hecho estos pícaros? Han dado en concesión, antes administraba el Estado de Chile, y ellos, bajo la excusa de que tengamos un mejor trato, han licitado para que administre empresas privadas, como hoy en día tenemos el TPA, Terminal Portuario de Arica, es una empresa privada que administra el puerto. Por lo tanto, nos cobra todos los gastos que realizamos para la descarga y el reembarque en nuestro país. Y ahí tenemos a SPB, el agente aduanero que representa la aduana, y ellos nos los transmiten en una planilla de gastos portuarios, y eso vamos a utilizar para liquidación. Y cuando reclamamos en que no debíamos pagar nada, nos dice, en el acuerdo no figura empresas privadas sobre la administración del puerto, solamente el Estado. Ahora el Estado no administra, es una empresa privada, por lo tanto hay que pagar. Así de fácil nos pusieron piedras en el camino. Los estados no pueden vivir en autarquía. ¿Qué es una autarquía, jóvenes? Asociaciones que se encuentran en todo el mundo con un propósito en particular, ayudar a la población económica, socialmente y en salud. ¿Qué es la autarquía? La aduana, por ejemplo, es una institución autárquica. La aduana. Autarquía quiere decir en que la aduana, por ejemplo, recibe recursos del tesoro para el pago de sus sueldos a sus empleados y al mismo tiempo genera sus propios ingresos. Los recibe del Estado y crea sus propios ingresos.
La UNSA se dice que es autónoma. No es pues autónoma, porque también recibe recursos del Estado para el pago de sueldos y a sus docentes y administrativos. Claro que genera sus propios recursos, también. Entonces no es autónoma. Autónoma tiene que ser 100% que no dependa del Estado, que se autofinancie. Organismo de las Naciones Unidas. Se ha creado en 1945, tiene un orden y equilibrio, está compuesto por 51 países, 193 países miembros, casi el 100%, 98%. 6 lenguas oficiales. Objetivos principales: promover el desarrollo sustentable o sostenible, como nosotros llamamos. La OMC dice acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo el intercambio comercial entre países. La OMA, la Organización Mundial de Aduanas, es un organismo internacional dedicado a ayudar a los países miembros a cooperar y estar comunicados entre ellos en materia aduanera. Pues se dice que debe haber una integración económica. El grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son los brazos operativos tanto de la OMC como de la OMA. Este grupo del Banco Mundial se ha creado para reducir la pobreza mundial y tener una estabilidad para poder reducir la pobreza. Países miembros al Banco Mundial y al Fondo, 189 países miembros, especialmente los países en vías de desarrollo. El Fondo Monetario Internacional cada año venía a nuestro país, fin de año, a hacer un diagnóstico económico-financiero para ver cómo andamos nuestra economía, y nos hacían recomendaciones, por decir, a ver, el IVA es muy bajo, suban al 16%. Entonces, si nosotros cumplimos con lo que nos estipula el Fondo Monetario Internacional, este fondo, el FMI, ordenaba al Banco Mundial que nos haga los desembolsos para nuestros proyectos que tiene Bolivia. Entonces nos condicionaban: ustedes cumplen con lo que dice el fondo y les vamos a dar dinero para eso. No cumplimos, no nos dan. Y lo hizo mejor estos últimos gobiernos en desafiliarse del Fondo Monetario. Entonces, si están pidiendo préstamos, quieren que el fondo les dé. Si no son miembros, ¿cómo van a pedir préstamos? También el Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial, hacen préstamos a los países. Ahí también se consideran los aportes de los miembros. Hay una cuota, un porcentaje que se debe dar en forma anual en función al movimiento económico que tienen estos países. Facilitar el comercio internacional, no hacer que sea más complejo. Promueve la estabilidad y la cooperación. Aquí tenemos varios organismos, como el Tratado de Versalles, Declaración de Filadelfia de 1944 sobre derechos laborales. Las horas de trabajo, igual que la OIT. Inclusive, hablando en comercio, una persona puede levantar únicamente hasta 25 kilos. Más arriba de ese peso tienen que utilizar carretillas manuales, montacargas, todo ello. Y las mujeres hasta 20 kilos, ¿no? En materia comercial. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La producción de trigo, por ejemplo, es donde está incentivando bastante.
porque es una materia prima para elaborar productos de consumo básico. La CEPAL es responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. La UNESCO, protección de los derechos humanos, 193 miembros. En educación, alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Cuando hay guerras, ellos son los que están para poder garantizar que todas las personas tengan derecho a buscar asilo y encontrar un refugio seguro en otro estado. La teoría de las relaciones internacionales. Tenemos la unión, la fusión de estados, unión de estados, la unión, por ejemplo, de Europa con el fin de poder crear una sola moneda, pero nuevamente se está volviendo a dividir, el nexo que existe entre países miembros, la gestión que hacen durante un año, qué beneficios han sacado, en ahí ingresa el Estado en todos sus estamentos. Las fuerzas transnacionales o internacionales, cuando hay invasiones, ahí vienen las fuerzas transnacionales para poder copar ese estado y dejar que se solucione de forma pacífica. Yo me pregunto, ¿por qué no ha intervenido de las fuerzas transnacionales la guerra con Rusia y Ucrania? ¿Por qué no han intervenido? Si para eso han sido creados. El propósito de estos estados: crear instrumentos, velar por los recursos de un determinado país. Las fuerzas transnacionales son capaces de influir en los demás, en una región, en un estado o a nivel global, quienes pueden coadyuvar dentro de algún conflicto que existe entre países. Por eso les decía, Ucrania y Rusia no ha intervenido y deberían intervenir. Estas fuerzas transnacionales están conformadas, es un ejército conformado por casi todos los países del mundo. Y no están mal pagados, ¿no? Son 10,000, casi $20,000 que ganan cada uno. Las organizaciones intergubernamentales, las asociaciones voluntarias para las donaciones, tratados internacionales que se suscriben, toman decisiones marco de actuación. Dentro de este grupo se aglutinan aquellas organizaciones que únicamente están integradas por gobiernos de estados constituidos a través de un tratado. Bien, jóvenes. Como conclusión, nos dice generar un cambio de manera que los estados se relacionan, interactúan en la sociedad internacional, ya que ahora utiliza para exponer problemáticas y lograr cooperaciones entre estados. Los organismos internacionales están creados para eso, para tener cierta cooperación entre estados, para eliminar aranceles, que no haya trabas burocráticas en los convenios de integración. Hasta acá preguntas, jóvenes. Ya dos han desertado. Preguntas, jóvenes. No hay consultas. Bien, quedamos acá entonces, jóvenes. Sí, dígame.
¿Dónde está la encargada de curso? Que no la veo. Aquí le hice, ¿me escucha? Ah, Karen. Bien, entonces hemos concluido con la clase. Creo que no hay preguntas. Te voy a mandar o al grupo, tenemos ya grupo, ¿no? De Dice, WhatsApp, para Sí, poder Lice. pasarles el texto. Sí, dime, Jocelyn. No, Lice, le quería decir gracias por la clase. Ah, bien. A ustedes las gracias por la atención. Entonces nos vemos la siguiente semana en aula. Yo me prepararé también para subir a la asamblea. Bien, jóvenes, muchas gracias. Buenos días. Hasta la próxima semana.